El día que Andrés llegó a casa con la nota, supe que mi vida iba a cambiar para siempre. Era una tarde cualquiera. El sol se colaba por las ventanas del salón, y yo estaba sentada en el sofá, distraída, hojeando un catálogo de muebles como si nada en el mundo pudiera tocarme. La puerta se abrió con su habitual chirrido, pero esta vez no fue seguido por su clásico hola, cariño. Andrés entró en silencio, con un sobre arrugado en la mano, y una expresión que nunca antes le había visto, fría, tensa, como si estuviera sujetando una bomba a punto de explotar. ¿Qué es esto?, me dijo, lanzando el sobre la mesa de café. Mi corazón dio un vuelco. No había necesidad de abrirlo, lo reconocí al instante. Era un recibo, pero no un recibo cualquiera. Era el del hotel donde Héctor y yo nos habíamos visto la última vez. Ese pedazo de papel que pensé que había destruido, que había tirado al fondo de un cubo de basura, ahora estaba ahí, frente a mí, como si hubiera regresado de entre los muertos para arruinarlo todo. ¿Por qué tienes eso?, pregunté, intentando sonar segura, aunque mi voz temblaba como una rama en pleno vendaval. Eso no importa, Elena. Lo que quiero saber es qué hacías tú allí. Me quedé en silencio. Mi cabeza era un caos, buscaba una excusa, una mentira que pudiera salvarme, pero nada parecía lo suficientemente sólido. Él me miraba, inmóvil, con los brazos cruzados y las mandíbulas tensas, como si estuviera esperando una confesión que ya sabía que iba a llegar. Es un malentendido, dije al fin, torpemente. Andrés rió, pero no era una risa genuina. Era seca, cortante, llena de desprecio. ¿Un malentendido? ¿Quieres que te crea que alguien escribió tu nombre y pagó una habitación en un hotel por error? El silencio en la habitación era tan denso que sentí que podía ahogarme en él. ¿Quién es?, preguntó finalmente, y esta vez su voz no era fría. Era rabiosa, como si contuviera una tormenta que llevaba tiempo acumulándose. No respondí. No podía. Mis labios estaban sellados, y mis manos, sudorosas, se aferraban al borde del sofá como si fuera mi único punto de anclaje en un mundo que se derrumbaba. «Dime quién es», gritó, golpeando la mesa con el puño. No había escapatoria. Por primera vez en meses, me di cuenta de que no iba a poder salir de esta situación con una mentira o una sonrisa fingida. Todo estaba a punto de venirse abajo, y yo no tenía idea de cómo recoger los pedazos. Andrés no era un hombre que perdiera el control con facilidad, y quizá eso fue lo que más me aterrorizó en ese momento, su calma contenida, el silencio que había reemplazado los gritos iniciales. Tomó el recibo de la mesa y lo sostuvo frente a mí como si fuera una prueba irrefutable en un juicio. Elena, no me voy a ir de aquí hasta que me digas la verdad. ¿Quién es? Su voz era grave, pero firme. Yo intenté desviar la mirada, pensando que quizá, si mantenía la boca cerrada, el momento se disolvería, que de alguna manera la realidad podría reescribirse. Pero su mirada estaba clavada en mí como un anzuelo, atrapándome, exigiendo una respuesta. Es un cliente, dije al fin, con la voz apenas audible. Sabía que era una mentira débil, pero no tenía más recursos. Andrés alzó una ceja, incrédulo. Caminó lentamente hacia la ventana, sosteniendo el recibo como si fuera un trofeo que acababa de ganar en una cacería. Lo miró otra vez y luego volvió a girarse hacia mí. ¿Un cliente? ¿Y tu trabajo ahora incluye reuniones en hoteles?, preguntó, con un sarcasmo afilado. No respondí. Sabía que cualquier palabra que saliera de mi boca solo empeoraría la situación. Pero Andrés no estaba dispuesto a dejarlo ahí. ¿Sabes qué fue lo más interesante?, continuó. El número de habitación. La 214. La misma habitación en la que estabas registrada esa noche. Lo revisé, Elena. Incluso llamé al hotel.
El golpe fue directo. Mi estómago se hundió. Jamás pensé que Andrés llegaría tan lejos. Siempre lo había considerado un hombre práctico, alguien que evitaba los conflictos y las escenas. Pero esta vez, claramente, había hecho sus deberes. ¿Llamaste al hotel?, pregunté, tratando de ganar tiempo, aunque sabía que era inútil. Sí. Lo hice. Y la recepcionista fue muy amable al confirmar tu estadía. ¿Sabes qué más confirmé? Que estuviste acompañada. Sentí que la sangre se me helaba. El aire en la habitación parecía más denso, como si de repente fuera imposible respirar. Andrés estaba frente a mí, cruzado de brazos, esperando una reacción que yo no sabía cómo darle. ¿No tienes nada que decir?, preguntó, ahora más frío que antes. Las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué explicación podía dar? Había pasado meses justificándome a mí misma, diciéndome que lo que hacía no era tan grave, que lo tenía bajo control. Pero ahora no podía justificarme frente a él. Andrés se acercó, dejando el recibo en la mesa otra vez. Luego, sacó algo más del bolsillo, una fotografía. Cuando la puso frente a mí, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Era una captura de la cámara de seguridad del hotel. Héctor y yo, juntos, entrando en el vestíbulo. Me enviaron esto hace unos días, dijo, y su voz ahora era casi un susurro, pero un susurro lleno de veneno. Al principio no lo quería creer. Pensé que tenía que ser un error, una broma. Pero ahora todo tiene sentido. No sabía qué hacer. Había imaginado muchas veces cómo podría acabar esta situación, pero jamás me había preparado para algo tan devastador. Andrés no solo sabía que lo había traicionado, tenía pruebas. Y ahora, no había vuelta atrás. ¿Quién es él?, preguntó de nuevo, esta vez más bajo, pero con un tono que parecía contener más rabia que cualquier grito. No importa quién es, murmuré, bajando la mirada. Claro que importa, Elena. Importa porque has destrozado todo lo que teníamos por esto. Por alguien que ni siquiera puedes mencionar. Su voz se quebró en ese último momento, y por primera vez noté algo que no había visto antes, dolor. No solo estaba enfadado. Estaba herido, y esa herida era culpa mía. Se llama Héctor, admití finalmente, sintiendo como la palabra se arrastraba fuera de mi boca como una confesión forzada. Andrés se quedó en silencio. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo, como si estuviera intentando contenerse. Cuando volvió a abrirlos, su mirada era completamente distinta. Ya no había rabia en ellos, ni siquiera decepción. Solo una frialdad que me hizo sentir que estaba mirando a un extraño. Gracias por ser honesta, aunque haya sido tarde, dijo, su voz ahora calmada, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Por un momento, pensé que iba a marcharse, pero en lugar de eso, se detuvo en el umbral y habló sin mirarme. Esto no ha terminado, Elena. Pero ahora no quiero verte. Y salió, cerrando la puerta tras de sí con una tranquilidad que era más aterradora que cualquier grito o golpe. Me quedé ahí, en silencio, con el recibo, la foto y el peso de todo lo que acababa de suceder. No sabía qué iba a hacer Andrés, pero algo en su mirada me dejó claro que esto no se iba a quedar ahí. No pasaron ni 24 horas antes de que Andrés regresara. No llamó, no avisó. Simplemente apareció en casa como si nunca se hubiera ido, pero algo en su presencia me puso en alerta. No era el hombre al que había conocido hace años, ni siquiera el que había salido por esa puerta el día anterior. Era alguien distinto, calculador, directo, peligroso. Entró sin saludar y cerró la puerta detrás de él con un golpe seco. Llevaba consigo una carpeta de cartón marrón,
del tipo que normalmente usaba para su trabajo como abogado. La dejó caer sobre la mesa frente a mí, y el sonido hueco que hizo me sobresaltó. «Ábrela, Elena», dijo, cruzándose de brazos. Lo miré, tratando de descifrar sus intenciones, pero su rostro era impenetrable. Dudé por un momento, pensando en negarme, pero algo en su postura me dejó claro que no estaba jugando. Con manos temblorosas, deslicé el broche de la carpeta y miré el contenido. Había copias de correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes, más fotos, incluso extractos bancarios. Cada página era una prueba irrefutable de mi infidelidad. Héctor y yo habíamos sido descuidados, y Andrés había usado su experiencia profesional para recopilar todo. «¿Cuánto tiempo llevas reuniendo esto?», pregunté, con la voz apenas audible. «Desde que empezaste a actuar raro». «Hace meses, en realidad. Pero no me decidí a buscar hasta hace unas semanas, cuando noté que evitabas mirarme a los ojos». «¿Por qué no me dijiste nada antes?», pregunté, aunque no sabía si realmente quería la respuesta. «Porque quería estar seguro. Y ahora lo estoy». El tono de su voz era tan controlado que me ponía los nervios de punta. Quise defenderme, decir algo que pudiera aliviar el peso de su mirada, pero él levantó una mano para detenerme antes de que pudiera abrir la boca. «No quiero escuchar excusas, Elena. No me importa si estabas aburrida, si te sentías sola o si creías que te faltaba algo. Nada de eso justifica lo que hiciste». «No fue así», intenté decir, pero me interrumpió de nuevo, esta vez alzando la voz. «Entonces explícame cómo fue. Explícame cómo llegaste al punto de destrozar todo lo que construimos juntos». Su grito resonó en la sala, y por un momento, ambos nos quedamos en silencio, sorprendidos por la intensidad de sus palabras. Pero él no me dio tiempo para responder. «¿Lo amas?», preguntó de golpe, y la crudeza de la pregunta me dejó sin aire. «No, no lo sé». Esa fue mi respuesta, y me arrepentí de ella en el momento en que salió de mi boca. Pero era la verdad. Héctor había sido una distracción, una escapatoria, pero no podía afirmar que lo amaba. Andrés, sin embargo, se rió amargamente al escucharme. «No lo sabes». «Perfecto. Arruinaste nuestro matrimonio por alguien que ni siquiera sabes si amas». Quería defenderme, quería explicarle que mi infidelidad no se trataba de Héctor, sino de algo mucho más profundo, algo que llevaba años carcomiéndome por dentro. Pero sabía que no estaba en posición de justificarme. Así que me quedé en silencio, esperando a que él continuara. «Hablemos de Héctor», dijo entonces, con una frialdad que me heló la sangre. «¿Sabes que lo llamé?». Esa declaración me golpeó como un ladrillo. Levanté la cabeza de golpe y lo miré, tratando de leer en su expresión si estaba diciendo la verdad. «¿Qué?». «Hablé con él esta mañana. Muy cooperativo, por cierto. Parece que no tenía idea de que estabas casada». Eso no podía ser cierto. Héctor sabía perfectamente que estaba casada. Siempre lo supo. «No te creo», dije, con más fuerza de la que esperaba encontrar en mi voz. Andrés sonrió, pero no era una sonrisa auténtica. «¿No me crees? Llámalo. Pregúntale tú misma». «Pero no importa lo que diga, porque ya lo tengo todo claro». No sabía qué responder. Parte de mí quería gritarle, decirle que estaba manipulando las cosas para hacerme sentir peor de lo que ya me sentía. Pero otra parte, una que no quería admitir, sabía que Andrés era capaz de encontrar los puntos débiles de cualquier persona y explotarlos. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo finalmente, cambiando de tono. «Tú vas a salir de esta casa». «¿Qué?». «Lo que oíste. No quiero verte aquí. No quiero dormir en la misma cama que tú, no quiero comer en la misma mesa que tú. Te vas,
y no intentes discutirlo. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con el matrimonio? Pregunté, sintiendo como mi voz se quebraba. Eso lo decidiré yo. Y no será hoy. Me miró por última vez, y en sus ojos vi algo que no esperaba encontrar, una tristeza profunda, casi devastadora. Era como si estuviera mirando a un hombre que había perdido todo lo que importaba en su vida. Sin decir más, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándome sola en el salón con la carpeta y el peso de todo lo que había hecho. Sabía que, aunque no me lo hubiera dicho directamente, esto no era solo el final de nuestra conversación. Era el principio del castigo que estaba por venir. Los días siguientes fueron una pesadilla meticulosamente diseñada por Andrés. No se limitó a echarme de casa, lo que hizo fue mucho más calculado y cruel. Me dio un ultimátum: tienes una semana para recoger tus cosas y desaparecer. Durante esa semana, su presencia en casa era una constante pero silenciosa tortura. No me dirigía la palabra, no me miraba, pero cada acción suya estaba cargada de intención. Sabía exactamente cómo hacerme sentir la profundidad de mi traición. El primer golpe vino 2 días después de nuestra confrontación. Mientras revisaba mis correos desde la mesa de la cocina, recibí un mensaje de mi jefe, Diego. La sensación en mi estómago se hundió cuando leí el asunto: situación laboral urgente. Abrí el correo y lo que vi me dejó helada. Elena, he recibido información preocupante sobre conductas personales que podrían afectar la imagen de la empresa. Necesitamos hablar en persona. Ven mañana a mi oficina. Andrés. Sabía que había sido él. No tenía pruebas, pero lo sabía. Había amenazado con destruir mi vida, y estaba cumpliendo. Esa noche, lo enfrenté. ¿Hablaste con mi jefe?, pregunté, parándome frente a él mientras se servía un vaso de agua en la cocina. No se molestó en negar nada. Ni siquiera hizo un esfuerzo por parecer sorprendido. ¿Esperabas que no hiciera nada?, respondió con frialdad. Te di todo, Elena. Todo. Y lo pisoteaste. Ahora es tu turno de perder. ¿Qué le dijiste?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque estaba al borde de un ataque de nervios. Le conté la verdad. Que tu comportamiento personal es poco profesional. Que podría ser un riesgo para la imagen de la empresa. Esa no es tu decisión. Grité, sintiendo como la rabia empezaba a burbujear dentro de mí. Andrés se rió, una risa seca y amarga. No es mi decisión, pero parece que él opina lo contrario. El día siguiente en la oficina fue un desastre. Diego me recibió en su despacho con una expresión que mezclaba decepción y lástima. Me explicó que había recibido varias denuncias anónimas que cuestionaban mi conducta. Aunque intenté defenderme, el daño ya estaba hecho. Me suspendieron indefinidamente, con la promesa de que revisarían la situación antes de tomar una decisión final. Cuando regresé a casa, no encontré consuelo. Andrés ni siquiera estaba allí para enfrentar mi furia. Había salido, dejándome sola con el silencio y mi creciente desesperación. El segundo golpe llegó 3 días después, cuando me llamó mi hermana, Raquel. Era temprano por la mañana, y su tono era tan frío como el de Andrés. ¿Es cierto lo que dicen?, fue lo primero que dijo. ¿Qué dicen?, respondí, sintiendo como el pánico comenzaba a instalarse. Que estuviste engañando a Andrés. Me quedé callada. No tenía idea de cómo había llegado esa información a ella, pero no hacía falta ser un genio para adivinarlo. Andrés estaba llevando esto más allá de nosotros. Estaba involucrando a mi familia, a mis amigos, a todos los que formaban parte de mi vida. Raquel, no quiero hablar de esto ahora. No, Elena. Vamos a hablar. ¿Cómo pudiste hacerle eso?,
Él siempre fue bueno contigo. ¿Qué te pasaba por la cabeza? Intenté explicar, aunque sabía que no serviría de nada. Raquel no quería escuchar razones, ni matices. Lo único que veía era que yo era la mala de la historia, y Andrés, la víctima. Al colgar, me di cuenta de que no era solo ella. Desde ese día, las llamadas y los mensajes de amigos y familiares comenzaron a llegar en cascada, cada uno con la misma mezcla de decepción y juicio. Andrés había construido una narrativa perfecta. No solo me estaba castigando, estaba asegurándose de que todos en mi vida supieran lo que había hecho. Me convertí en la villana de nuestra historia, y él se aseguró de que no quedara nadie de mi lado. El tercer golpe, el más devastador, llegó al final de esa semana. Era mi último día en casa, y estaba terminando de empacar mis cosas cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y me encontré con un hombre alto, vestido de traje. ¿Elena García? Preguntó. Sí, soy yo. Me entregó un sobremanila y se marchó sin decir nada más. Al abrirlo, me encontré con papeles de divorcio. Andrés no había esperado ni siquiera a que me mudara para dejar claro que no había vuelta atrás. Revisé cada página con manos temblorosas, viendo cómo todo lo que habíamos construido juntos estaba siendo desmantelado legalmente. Lo había previsto todo, incluso los términos económicos, asegurándose de que no pudiera reclamar nada que no estuviera estrictamente estipulado en nuestro acuerdo prematrimonial. Cuando Andrés llegó esa noche, lo enfrenté por última vez. ¿Era necesario hacer todo esto? Le pregunté, sosteniendo los papeles en la mano. ¿Hacer qué? Respondió con indiferencia. Arruinarme. Mi trabajo, mi familia, todo. Andrés me miró, y por primera vez desde que todo comenzó, vi algo diferente en su expresión. No era ira, ni satisfacción. Era algo parecido a la resignación. No te arruiné, Elena. Tú lo hiciste sola. Yo solo me aseguré de que sintieras las consecuencias. No respondí. No había nada que pudiera decir. Andrés tenía razón, al menos en parte. Había tomado decisiones que nos habían llevado hasta este punto. Pero eso no hacía que su venganza fuera menos dolorosa. ¿Es esto lo que querías? ¿Verme destruida? Pregunté, más como un último intento de entenderlo que como una verdadera acusación. Quería que entendieras lo que significa perderlo todo. Ahora lo sabes. Esa fue su última palabra antes de irse a su habitación, dejando claro que nuestra historia, al menos para él, ya había terminado. El día que finalmente hablé con Andrés, ya estaba fuera de casa. Había pasado una semana desde que me mudé a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de Madrid. Era un lugar frío, impersonal, y cada rincón me recordaba que mi vida había cambiado drásticamente. Apenas había tenido tiempo para acostumbrarme a esta nueva realidad cuando Andrés me llamó. La llamada llegó un martes por la tarde. Su número seguía guardado en mi teléfono, y cuando vi su nombre en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Dudé un momento antes de responder. ¿Qué quieres? Pregunté, intentando sonar más fuerte de lo que me sentía. Hablar. ¿Estás en casa? ¿Qué importa dónde estoy? Ya no tenemos nada que decirnos, Andrés. Sí, lo tenemos. Bajo tus cosas al coche y voy para allá. Y colgó. No me dio la oportunidad de negarme. Sabía que, aunque le hubiera dicho que no viniera, lo habría hecho de todas formas. Llegó menos de una hora después. Escuché los pasos en el pasillo antes de que tocara la puerta. Abrí sin decir nada y lo dejé pasar. Andrés entró con esa misma actitud controlada que había tenido desde que comenzó todo esto, como si estuviera estudiando cada detalle del lugar. Bonito apartamento, comentó, sin emoción. ¿Viniste a hablar de decoración o qué?
repliqué, cruzándome de brazos. Andrés ignoró mi sarcasmo y se sentó en el sofá, justo frente a mí. Yo permanecí de pie, manteniendo la distancia entre nosotros. Quiero cerrar esto de una vez, Elena, dijo al fin, rompiendo el hielo. ¿Cerrar qué? Ya me echaste de casa, destruiste mi reputación en el trabajo, y aseguraste que mi familia y amigos me dieran la espalda. ¿Qué más queda por cerrar? El divorcio, por supuesto. Pero no es solo eso. Su tono era serio, casi como si estuviera hablando de un caso legal. Me acerqué y me senté al otro lado de la mesa, mirándolo directamente. Entonces, habla. He pensado mucho en esto, comenzó. En lo que pasó. En lo que hiciste. ¿Y tú? ¿En lo que tú hiciste? Le interrumpí. Andrés frunció el ceño, pero no perdió la calma. No vine aquí para justificarme. Pero si te sirve de algo, lo que hice no fue por crueldad. Fue para devolverte el golpe. ¿El golpe?, exclamé, perdiendo la paciencia. No era suficiente con separarnos. ¿Tenías que destruir mi vida completamente? ¿Y qué esperabas, Elena?, respondió, elevando un poco el tono. ¿Que te dejara ir sin más, como si no hubieras destrozado todo lo que teníamos? Nos quedamos en silencio unos segundos. Ambos estábamos tensos, pero sabía que esta conversación no terminaría si no decíamos lo que necesitábamos decir. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente, bajando la voz. ¿De verdad quieres saberlo?, le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí. No para perdonarte, sino para entender cómo llegamos a esto. Tomé aire y lo solté lentamente antes de hablar. No lo hice porque no te quisiera, Andrés. Lo hice porque sentía que no existía para ti. Siempre estabas ocupado, siempre había un caso más importante, un cliente más urgente. Y yo me sentía como un mueble en casa. ¿Eso justifica lo que hiciste?, me interrumpió, con el rostro endurecido. No, no lo justifica. Pero es la verdad. No busqué a Héctor, no planeé nada de esto. Simplemente pasó porque me sentía sola, vacía. Andrés se pasó una mano por el cabello, frustrado. ¿Y no podías hablar conmigo? ¿Decírmelo en vez de recurrir a alguien más? Intenté hablar contigo, Andrés. Muchas veces. Pero siempre me cortabas. Siempre estabas demasiado ocupado, demasiado cansado. Su expresión cambió un poco, como si esas palabras le hubieran golpeado. Se recostó en el sofá, pensativo, y luego habló. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo, mirándome fijamente. Que no puedo dejar de pensar en que hice mal. En cómo no me di cuenta antes. Esa confesión me sorprendió. Nunca lo había visto tan vulnerable, y algo en su tono me hizo darme cuenta de que, detrás de toda su rabia, aún había un dolor profundo. No fue solo culpa tuya, Andrés. Yo también fallé. Dejé que las cosas llegaran a este punto en lugar de luchar por nosotros. Ambos nos quedamos callados por unos minutos, como si esas palabras hubieran agotado todo lo que quedaba por decir. Finalmente, Andrés rompió el silencio. No voy a cambiar de opinión sobre el divorcio, dijo, sin mirarme. Pero tampoco quiero que esto siga siendo una guerra. ¿Qué significa eso?, pregunté, cautelosa. Significa que no voy a seguir destruyendo lo que queda de tu vida. Haré que retiren la denuncia anónima en tu trabajo, y hablaré con tu hermana. Pero esto, se señaló a sí mismo y luego a mí. Esto se terminó. Asentí, sin tener fuerzas para discutir. Era lo mejor que podía esperar en este punto. Gracias, murmuré. Andrés se levantó y caminó hacia la puerta.
Antes de salir, se giró una última vez. ¿Sabes qué es lo más difícil de esto, Elena? Preguntó. Que a pesar de todo, aún me importa lo que te pase. Y con eso, se fue. La puerta se cerró tras él, y yo me quedé sola, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y un extraño sentido de cierre. Después de que Andrés salió por esa puerta, me quedé sentada en el sofá por lo que parecieron horas, mirando el espacio vacío frente a mí. Por primera vez en semanas, el silencio no estaba lleno de tensión, sino de una calma pesada, como si finalmente hubiera llegado el momento de aceptar lo que había pasado y lo que vendría después. El divorcio fue rápido. Andrés se aseguró de que no hubiera complicaciones. Firmé los papeles 2 semanas después de nuestra última conversación, sin objeciones. No tenía fuerzas para pelear por algo que sabía que ya estaba roto. Había perdido el derecho a reclamar cualquier cosa en el momento en que decidí cruzar esa línea. Recuperar mi trabajo fue más complicado. Aunque Andrés cumplió su palabra y retiró la denuncia, el daño a mi reputación ya estaba hecho. Algunos de mis compañeros evitaban hablarme, y aunque Diego, mi jefe, me permitió volver, dejó claro que cualquier desliz podría significar el fin definitivo. Era como caminar sobre una cuerda floja, pero no tenía opción. Necesitaba ese empleo para pagar mi nuevo apartamento y empezar de nuevo. Lo más difícil fue enfrentar a mi familia. Mi hermana Raquel me llamó unas semanas después del divorcio, pero la conversación fue tensa. Andrés me contó que te dejó tranquila, que no quiere hacerte más daño, dijo al principio, como si estuviera esperando que le agradeciera por algo que él no tenía obligación de hacer. No me dejó tranquila, Raquel. Simplemente terminó lo que empezó, respondí. Ella suspiró al otro lado de la línea. Lo siento, Elena, pero no puedo evitar estar del lado de él. ¿Sabes lo mucho que te quería? ¿Lo destrozada que estaba mamá cuando se enteró de todo esto? No necesito que me lo recuerdes. Créeme, vivo con eso todos los días. Raquel no lo entendía, y sabía que probablemente nunca lo haría. Para ella, yo era la villana, la hermana que lo tenía todo y lo tiró por la borda por una aventura sin sentido. Pero no intenté justificarme. Ya no valía la pena gastar palabras en algo que nadie estaba dispuesto a escuchar. Unos meses después, recibí una carta inesperada. Era de Andrés. No era una carta larga, solo unas pocas líneas escritas con su caligrafía impecable. Elena. Espero que estés encontrando tu camino. No te escribo para remover el pasado, sino para decirte que estoy bien y que espero que tú también lo estés. Aunque lo que hiciste me rompió, no puedo odiarte. Espero que algún día puedas encontrar algo mejor, para ti y para tu vida. Cuídate. Andrés. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Andrés había sido el amor de mi vida, pero también era alguien a quien había lastimado de una forma que no tenía arreglo. Su carta fue un cierre definitivo, una forma de decirme que había pasado página, y que yo debía hacer lo mismo. Con el tiempo, empecé a reconstruirme. No fue fácil. La culpa seguía ahí, como una sombra constante, pero aprendí a vivir con ella. Busqué ayuda, asistí a terapia, y comencé a entenderme mejor. Aprendí que mi infidelidad no había sido un error aislado, sino el resultado de años de evitar mis propios problemas, de ignorar las señales de que algo en mí estaba roto. Héctor desapareció de mi vida poco después de que Andrés lo confrontara. Nunca lo busqué, y él tampoco me buscó a mí. No había nada más que decir entre nosotros. Lo que había ocurrido con él no era amor, y nunca lo sería. Solo había sido una distracción, un escape de una realidad que no quería enfrentar. Pasaron 2 años antes de que volviera a sentir que podía mirar hacia el futuro. Cambié de trabajo, me mudé a otro apartamento, más pequeño pero acogedor.
Poco a poco, empecé a retomar contacto con algunos amigos, aunque las relaciones con mi familia seguían tensas. Raquel y yo hablamos ocasionalmente, pero nunca como antes. Sabía que ella aún me juzgaba, aunque no lo dijera abiertamente. Un día, mientras caminaba por el centro de Madrid, me crucé con Andrés. Estaba con otra mujer, una rubia alta que parecía reírse de algo que él le había dicho. Me vio, y por un instante nuestras miradas se encontraron. No había odio en sus ojos, ni rabia. Solo un reconocimiento silencioso, como si ambos supiéramos que habíamos sido parte de una historia que ya había terminado. Asentí levemente, y él hizo lo mismo antes de seguir caminando. Esa noche, pensé mucho en ese momento. No me dolió verlo con alguien más. Al contrario, sentí una especie de alivio al saber que había encontrado algo nuevo, algo que quizás le diera la felicidad que yo no pude. Ahora, mirando hacia atrás, no puedo decir que esté orgullosa de lo que hice. Pero aprendí. Aprendí que el amor no es suficiente si no estás dispuesto a cuidarlo, a luchar por él. Aprendí que las decisiones que tomas, incluso las más pequeñas, pueden tener consecuencias que te persiguen por años. Y aprendí que, aunque puedes reconstruir tu vida después de un error, las cicatrices siempre estarán ahí para recordarte lo que perdiste. Hoy soy una versión distinta de mí misma. Más fuerte, más consciente, más humilde. Y aunque mi relación con Andrés terminó de la peor manera posible, espero que algún día, cuando ambos recordemos lo que tuvimos, podamos hacerlo sin dolor, solo con gratitud por los momentos buenos. Porque, al final, eso es lo único que queda.